boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Amén. Bueno, vamos a ver un tema, yo lo titulé lo que contamina al hombre. Para nosotros como cristianos es muy fácil entender algunas supersticiones, ya quedaron atrás. Hay cosas que ya nosotros sabemos, que si se nos atraviesa un gato negro no pasa nada, que si pasamos por abajo de una escalera tampoco, que si salimos, que si es viernes 13 y cae en quincena es maldición. Cosas así que uno dice, nah, eso ya no. Sin embargo, hay otras costumbres que uno va adquiriendo en el camino en el Señor, que a veces sin darnos cuenta podemos ir haciéndolo como religiosidad e irle atribuyendo poderes espirituales a las cosas que nosotros practicamos. Fíjese que, pues bueno, la contaminación mundial es todo un tema. Hoy cada vez nuestro mundo está más contaminado. Se estima que más de 11 millones de toneladas de plástico son recibidas al año en el mar, y pues bueno, esta cantidad de plásticos afecta a los animales, la economía de aquellas personas que viven del mar, e incluso están diciendo que puede llegar a afectar nuestra salud por los famosos microplásticos, ¿no? que comen los animales, y que bueno, están en eso. ¿Sabía usted que en la Ciudad de México hay un parque vehicular de más de 6 millones de carros? Imagínense, 6 millones de carros aproximadamente circulan en la Ciudad de México. Pues bueno, no por nada es una de las ciudades más contaminadas del mundo. La calidad del aire de la Ciudad de México es terrible. El gobierno ha hecho muchos ajustes para tratar de contener o contrarrestar, más bien contener la contaminación que esos vehículos diariamente vierten al medio ambiente. Entonces, bueno, la contaminación física es una realidad en nuestra vida y todos entendemos eso. Todos sabemos que tirar basura en la calle no es una buena costumbre, que eso trae como consecuencias pues que se tapen las alcantarillas, y aparte es de mala educación, y etcétera, ¿no? Tenemos como una cultura no tanto, pero sí nos han enseñado que no debemos contaminar. Pero en cuanto al espiritual, el Señor Jesús hoy a través de la palabra, el Señor nos ha mostrado que lo más importante que debemos cuidar es la contaminación interior, la contaminación espiritual. De poco nos serviría ser personas que no tiran basura en la calle, que sacan su bote ahí afuera en su casa y ponen su bolsa cerrada para que los perros no la rompan, que traigas tu carrito bien afinado, que tengas climas inverter, y todo, que nos pongamos acá muy pro medio ambiente. Si de nada nos serviría eso si descuidamos la contaminación del corazón. Es ahí donde el Señor quiere que nosotros siempre pongamos nuestro foco de atención. No digo que lo otro está mal, hay que hacerlo, pero lo más importante, según la enseñanza de nuestro Señor Jesús, es que debemos cuidar la contaminación del corazón. Como leímos, Jesús declaró estas palabras porque acusaron a sus discípulos de que no se habían lavado las manos antes de comer pan. Porque los fariseos y escribas habían desarrollado un sistema de lavado de manos al cual le habían ya atribuido implicaciones o espiritualidad, ¿no? Si tú querías verte espiritual, tenías que cumplir el rito de lavado de manos. No era algo que estaba en la ley para las personas, era solo para los sacerdotes cuando iban a oficiar en el templo, cuando iban a adorar al Señor. No era para la gente del pueblo.
Pero los fariseos y escribas, por las tradiciones de los maestros rabínicos anteriores, a ellos, obviamente, esas tradiciones, ya habían hecho de eso un ritual religioso por medio del cual le habían atribuido ya poderes espirituales. ¿Cierto? Era un ritual supuestamente donde se tenían que lavar desde el codo hasta las manos y bueno, era todo un espectáculo, ¿no? Y bueno, yo imagínese usted a esos hombres con sus vestiduras fariseicas, ¿no? Lavándose las manos. Se veía algo muy pulcro, ¿no? Y la gente que los veía, mira qué limpios son. Y ellos se sentían como cuando a veces cristianos se sienten cuando entran a la iglesia, ¿no? Así que te ven a entrar a la iglesia y dices, mira, ese se ve que ama a Dios, ¿no? O cuando llegas con tu Biblia, ¿no? Así. Bueno, el chiste es que ellos habían atribuido básicamente que aquel que comía con las manos sucias pecaba y contaminaba su alma. Entonces, después que acusan a Jesús, los discípulos, en el verso 12 que leímos, dice que acercándose los discípulos le dijeron a Jesús, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Sí, cuando Jesús les dijo lo que les dijo, ¿verdad? Claro, ¿verdad? ¿Cómo no se iban a ofender estos hombres religiosos? Porque ¿sabe qué? Cuando Dios a través de su palabra y de su verdad derriba nuestras falsas confianzas, derriba nuestras, lo que yo llamé muletas espirituales o nuestras tradiciones humanas, cuando el Señor nos confronta y derriba esas cosas y va directamente contra la hipocresía, nos podemos llegar a ofender. Me ha tocado confrontar hermanos que se sienten muy espirituales, pero que de repente pasan cosas en su vida que revelan que no son espirituales. De repente se quiere divorciar, ¿no? Por ejemplo, es algo bastante común, desafortunadamente. Pero dice, pero es que yo estoy bien con Dios. Y dice uno, no estás bien con Dios, no te engañes. Si tú quieres divorciarte, no estás bien con Dios. Entonces, no, pero yo leo mi Biblia, yo vengo a la iglesia, yo adoro al Señor, el Señor me bendice, Dios está conmigo. No, yo no estoy diciendo que Dios no está contigo, pero no estás actuando como un hombre de Dios. No estás actuando espiritualmente, estás actuando en la carne. Y descansas en tu conocimiento, en tus años de cristiano, en cuánto sabes de la Biblia. A veces uno puede caer en esa trampa, pero cuando Dios viene y nos confronta con nuestra hipocresía, pues nos ofendemos, ¿verdad? Nos podemos llegar a ofender como los fariseos ofendieron. Jesús los exhibía y eso pues les movía el piso a esos hombres de su falsa confianza. Eso les enojaba. Decían, no, ¿qué le pasa? ¿Qué se cree? ¿No? Porque, ¿sabe qué? Una buena norma de vida, porque a lo mejor lavarse las manos era bueno o malo. ¿Qué piensa usted? Era bueno. Hasta la fecha sigue siendo bueno. Hay que lavarse las manos. Pero un buen hábito, una buena norma de vida nunca será un medio de adoración a Dios. Nunca. Dios ha decidido quitarnos toda la oportunidad de jactarnos, porque seamos muy disciplinados, muy lo que sea, muy ordenados, que subrayemos la Biblia donde Dios nos hable y anotemos, ahí está bien, pero todas esas prácticas, todas esas costumbres que pueden llegar a ser buenas, no son necesariamente un acto de adoración. Como le digo, una buena norma, un buen hábito no es necesariamente o en sí misma un medio de oración. Siempre será un buen hábito, una buena norma, pero a veces va a distar mucho de la verdadera obediencia bíblica.
Ellos, los fariseos y escribas, ni adoraban ni obedecían, y les enojaba que Jesús se los dijera. Verso 13 dice: pero respondió él a los discípulos que le preguntaron, y dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Déjenlos, dijo el Señor Jesús. Son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán al hoyo. Aquellos hombres en realidad estaban ciegos espiritualmente, con todas sus buenas costumbres. Estaban realmente ciegos espiritualmente, no lograban ver la verdad con claridad. ¿Sabe por qué? Porque estaban lejos del corazón de Dios. Jesús dijo que los fariseos eran ciegos, guías. Fíjese, en su ceguera ellos intentaban guiar a otras personas. ¿A dónde guiarlos? A agradar a Dios, ¿verdad? Ellos les querían enseñar el camino de Dios, pero no tenían la menor idea de cuál era el camino a Dios. Ellos creían que lavándose, por ejemplo, ¿no? Nuestro ejemplo de hoy, que lavándose las manos era una manera de que Dios se agradaba. Aquellos hombres eran muy religiosos y según muy celosos de la ley, pero en realidad eran celosos de sus tradiciones. Interpretaciones, ¿verdad? Las tradiciones eran interpretaciones añadidas a la ley. Y tenemos que tener cuidado siempre con esto, porque debemos amar la palabra de Dios por sobre todas las cosas. No importa que tengamos buenas costumbres, buenas cosas. Dios muchas veces, de muchas maneras, el Señor siempre va a venir a hablarnos algo. Y no podemos descansar en nuestra piedad. Decir, bueno, no, es que a mí Dios no creo que me tenga que decir nada. Yo todos los días me arrepiento y oro. ¿Qué puede decirme a mí Dios? ¿No? Imagínese a alguien que piensa así, pues está lejos de la verdad. Estos ciegos eran tan arrogantes y soberbios que se sentían con la capacidad de guiar a otros, pero lo único que lograban era empujarles a un pozo de religiosidad, el mismo pozo en el que ellos estaban, un pozo de religiosidad demasiado asfixiante. Jesús fue una persona que no encajó con los religiosos de sus días, porque era un hombre diferente. Era un hombre que caminaba libre, obviamente él era la verdad, pero déjeme decirlo de esta manera, porque tenía la verdad, entendía la verdad de Dios y caminaba con confianza agradando a Dios. Y eso para el religioso no es agradable. El religioso quiere dolor, ¿verdad? Sacrificio, pero físico, generalmente es físico. Dolor, que te cueste, ¿no? Que te cueste. Es como si ahora, ¿verdad? Uno se pusiera como, no, tienes que traer tu Biblia física. Y el que no traiga Biblia física, peca, ¿no? Digo, yo siempre sugiero que es mejor. Pero, no, tampoco, yo no la traigo, le confieso. Aunque pienso que es mejor. Traigo mi tablet y ahí traigo todo, ¿no? Pero hay quienes pueden pensar, no traes Biblia a la iglesia. Eso es una ofensa a Dios. ¿Cómo va a ser eso? Yo la traigo, ¿no? O sea, alguien que pueda pensar que no está aquí, para no se sienta ofendido de nadie, no estoy hablando de nadie. Y dice, no, es que como él la trae, no trae Biblia, o sea, pues no se trata de traerla o no traerla, se trata de obedecerla. ¿Sí o no? Ahí está. Entonces, estos hombres ciegos, arrogantes, empujaban a la gente a un pozo de religiosidad asfixiante del cual era muy difícil escapar. Por eso Jesús dijo, yo he venido para traerles descanso. El que cree en mí, haya reposo. Vengo por los trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Porque la religión era muy pesado seguir las normas de religión de aquellos días, del judaísmo. La gente se sentía decepcionada, decía, yo no puedo ser como los fariseos, es demasiado difícil.
Lo que pasa es que no sabían que ellos, los fariseos, tampoco podían. Pero pues fingían. Jesús había venido a ellos a rescatarles de ese pozo, pero ellos lo rechazaron. Porque Jesús nos saca de esas cosas que nos roban fuerza, que nos roban energía, que nos roban verdadera comunión con Dios. Verso 15 dice: respondió Pedro y le dijo: explícanos esta parábola. Explícanos esta parábola. Jesús les dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? Fíjese, el Señor le reprochó a sus discípulos su pereza espiritual. Porque, mire, Jesús entiende que quienes no le conocen, pues no entiendan, ¿no? Dice: no, pues no entienden, no me conocen. Es la primera vez que escucho un mensaje bíblico a una persona y dice: no entendí nada. No entendí. Pero Jesús entiende eso. Pero aquellos que son discípulos del Señor, ¿cuántos discípulos hay aquí? Él espera un crecimiento en nuestro entendimiento. Eso es lo que espera el Señor. Sería muy lamentable que después de años de estar escuchando la palabra de Dios, uno viera que personas siguen sin entendimiento. Dice: oye, pero ¿cuántos sermones te has aventado? Y sigues sin entender eso tan elemental. No, porque a veces hay cosas elementales que algunos cristianos dicen: no, es que pues no sabía. ¿Cómo no vas a saber eso? Pues es que no había entendido. Y Jesús dice: sin embargo, el Señor con amor y paciencia les explicó la parábola. El Señor es bueno y misericordioso, porque pero se los dejó ver como: a ver, ya ustedes, déjenme decirle mis palabras, pónganse las pilas y pongan atención y esfuércense en entender mi palabra, ¿no? Cómprense una Biblia de estudio. Ay, sí. No había Biblias de estudio en ese tiempo, ¿no? Pero inviertan recursos para crecer en entendimiento. Cuando vayan a la iglesia, no se duerman. ¿No? Hoy es un día difícil, ¿sí o no? Los jueves, porque uno viene cansado y uno ya está. Y pues acá los que predicamos hacemos nuestro mayor esfuerzo para que no se duerma. Pero bueno, usted ponga de su parte, así como ahorita que está ahí poniendo atención. Bien, lo felicito. Dice el verso 17: ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Jesús les explica que la tradición de los escribas y fariseos no tenía absolutamente ningún efecto espiritual, que era mera superstición, que era una práctica no inspirada en la verdad, ni mandada por Dios. Pero lo que dice el verso 18: pero lo que sale de la boca, ¿verdad?, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Hermanos, Jesús va a lo importante, al grano. Dice: miren, déjense de estar poniendo atención en eso, en lo que ellos pierden tiempo. Déjenlos, son ciegos. Porque ellos creen que lavándose las manos ya están bien con Dios. Pero fíjense y pónganme atención, dice el Señor, ¿no? Realmente lo que sale de su boca, no lo que entra, lo que sale de su boca, eso es lo que les contamina. Y los discípulos: a ver, señores, con más despacio. Sí, esto contamina al hombre. Verso 19: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Es decir, lo que el hombre come no es lo que le hace impuro ante Dios. La realidad es que la impureza radica en el corazón del hombre. Y de ahí es donde emerge la verdadera contaminación de la cual el hombre tiene que hacerse cargo. Cuando emerge esa contaminación del corazón humano, contamina también su entorno. Como lo veíamos en el principio, ¿no? Los plásticos que llegan al mar no caen de la luna. ¿De dónde salen? De las casas.
de nosotros. El humo de que está en México, del smog, ¿de dónde sale? De los carros, de los que viven allá, no de nosotros. Y uno tiene que hacerse cargo de lo que sale de uno. Lo que hay en el corazón es lo que nos hace impuros ante Dios, lo que contamina el mundo, y entonces es ahí la necesidad de que Dios cambie nuestro corazón. Ezequiel 36:25 dice así: Ezequiel 36:25: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos los limpiaré. Os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Fíjese lo que dice aquí el Señor. Aquí el profeta estaba hablando de esos tiempos en donde el Señor iba a darle a los que creyeran en Él un corazón nuevo, a su pueblo, un espíritu nuevo. Porque del corazón del hombre es donde sale la contaminación. Ahí está. Por eso es que Dios tiene que cambiar nuestro corazón, para que lo que salga no sea contaminado, sino puro. Pero esa obra la hace el Señor, pero también nosotros nos hacemos cargo de dejar que Dios limpie nuestro corazón. Tenemos que permitir que el Señor limpie nuestros corazones, darle entrada al Señor, cabida, ser humildes para recibir la enseñanza, la corrección del Señor. Porque debemos de estar conscientes que de nuestro corazón va a estar brotando a veces cosas que no están bien. De repente uno puede decir: ay, yo no pensé que fuera así. Que a lo mejor había algo en el corazón ahí, y brota de repente, ¿no? Y si, ¿de dónde salió eso? Era suciedad que había ahí, que el Señor apretó y salió. Como cuando se limpia una herida infectada, ¿no? Entonces, vamos a analizar la radiografía que el Señor Jesús hizo del corazón del hombre. Jesús dijo que del corazón salen ¿qué? Los malos pensamientos. También se traduce como malos razonamientos, o como esos diálogos internos malos. ¿Le ha pasado que de repente usted piensa cosas malas? Tiene diálogos internos como: no, ahorita que lo vea, yo voy a decir, no, se me hace que no sé qué. Y ahí está uno: no, a la vecina ahorita que la vea, me la vuelvo a poner en la basura. Y uno hace sus diálogos, sus malos razonamientos. Uno dialoga con uno mismo, y a veces los diálogos que uno tiene con uno mismo no son buenos. Y ahí están en el corazón. Y uno piensa que son normales a veces. Uno piensa que está bien pensar esas cosas, o cuando no es bueno, ¿verdad? A veces los malos pensamientos que albergamos ahí en el corazón. La palabra malos viene de la palabra griega kakos, que significa malvado, malignos, pestilentes también se traduce. O sea, son pensamientos que son desagradables a Dios. Pensamientos malignos, es decir, que tienen la intención de hacer daño. Pensamientos malvados, que planean o que trazan un plan malvado. Pensamientos así. Cuando nosotros como cristianos nos veamos pensando malvadamente, arrepintámonos. No es lo que Dios quiere. No es lo que Dios quiere. Y no se limita a pensamientos solamente sucios, ¿verdad? Impuros. También incluye pensamientos
o malos razonamientos contra otras personas. Y no necesariamente que le queramos hacer mal a otras personas. A veces pensamos que nos quieren hacer mal. Dice, no, a mí se me hace que mi esposa me quiere dañar. Y uno hace sus razonamientos malos y entonces genera a veces un problema, porque a lo mejor otra persona no está queriendo dañarte, pero tú en tus malos razonamientos, desconfiado, lo que sea, empiezas a poner una barrera, ¿verdad? De defensa, porque ya hiciste una historia, una novela de que la otra persona te quiere dañar. Empieza uno con sospechas, con desconfianzas, con intrigas. Todo eso son malos razonamientos. Es un pecado altamente contaminante, porque mantiene al hombre ocupando su mente en lo que no aprovecha. ¿Ah? Estar pensando uno que todos complotean contra nosotros, ¿aprovecha de algo? Nos mantiene ocupados pensando, invirtiendo energía, tiempo en eso, y eso no es de provecho y eso contamina. Y también esos malos razonamientos impiden al hombre avanzar en la obra de Dios. Por ejemplo, ese asunto en la iglesia es muy común. Dice, ya el líder del ministerio, ya me trae idea. Ya me agarró. O sea, ya solo porque el otro día llegué 15 minutos tarde, ya me agarró idea. Malos razonamientos que impiden, o sea, que la persona que se mete en ese asunto, ya está invirtiendo tiempo, ya está en una reunión, en lo que vaya a hacer del ministerio, y ya está así, ya de malas, con cara, ya nervioso, ya no quiere, está mal, por sus malos razonamientos, muchas veces, por sus intrigas, desconfianzas, sospechas. Entonces esto es contaminante porque impide, fíjese hasta el alcance que tiene, impide que la obra de Dios avance, impide que un matrimonio avance, impide que la familia avance, impide que alguien avance en el trabajo, impide. Es contaminante. El deseo de Dios, Filipenses 4:8, fíjese lo que dice ahí, Filipenses 4:8. En la versión Dios habla hoy, se la voy a leer. Por último, hermanos, piensen en todo lo verdadero, en todo lo que es digno de respeto, en todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo agradable, en todo lo que tiene buena fama. Piensen en toda clase de virtudes, en todo lo que merece alabanza. ¿En dónde dice la Biblia que debemos invertir nuestra mente y pensamientos? En todo esto, no en intrigas, no en chismes, no en desconfianza, no en eso, sino en todo lo verdadero, lo que es digno de respeto, lo que es recto, lo que es puro, lo agradable, todo lo que es de buena fama. En eso pensemos, en virtudes, en lo que es digno de alabanza. Luego sigue diciendo el Señor, los homicidios, ¿no? Ya vimos, los malos pensamientos. Luego dice el Señor, los homicidios también salen del corazón y contaminan. Y el homicidio es, evidentemente, es un pecado altamente contaminante. El derramamiento de sangre, hermanos, ¿verdad? Deja viudas, deja huérfanos, deja padres sin hijos. ¿Cómo nos sentíamos en la época en donde esto fue pan de todos los días? Como sociedad que vivimos hace unos 15 años, no sé. Que estaba feo la cosa. ¿Cómo nos sentíamos? Intimidados, mal, porque esto era algo con lo que nos familiarizamos desafortunadamente. Y ya nos enteramos de esto, de lo otro, ¿verdad? La violencia hace que nuestro hogar temporal, que es la tierra, sea un lugar hostil, un lugar cada vez menos deseable de habitar.
Dice Mateo 5:21. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano, este será culpable de juicio. Entonces, fíjese, el Señor Jesús aquí lleva al verdadero, a lo mismo que llevó a sus discípulos en la enseñanza central de hoy, al corazón. Porque decía, no, pues el que mata, pues que lo pague, ¿no? Eso es lo que dice, no matarás, y cualquiera que mate, pues que lo juzguen. Está bien. Pero ¿saben qué? Era hasta que se consumaba el pecado que ya pues, se metía el remedio, ¿no? Bueno, no remedio, pero la consecuencia. Alguien mataba y pues se juzgaba, pues el príncipe ya mató, ¿no? Pero Jesús dice, no, pero espérenme. Y yo les digo que con que se enojen contra su hermano, ya en su corazón, casi que lo mataron. No necesitan matar a alguien para que Dios nos juzgue como homicidas. Cuando odiamos a alguien, eso Dios lo mira y eso contamina el hombre, el mundo. Cuando deseamos que alguien no exista, o que fuera mejor el mundo, la vida, si no existiera, aunque no matemos, ese pensamiento es pecado. Y es pecado, no es un pecado ligero ahí como, hay un mal deseo. Es un pecado de homicidio, según el estándar de nuestro Señor Jesucristo. No se vale decir, nomás no te pego un balazo porque soy cristiano. Eso no se vale decir, porque ya lo matamos en el corazón. ¿Qué sentido tiene? No, porque soy cristiano. Bueno, alguien que piensa así, hay contaminación aún en el corazón y tiene que purificarse. Porque el Señor nos llamó a andar dando amenazas cristianas. Nos llamó a amar a nuestro prójimo. Y eso como que no lleva mucho amor. De nomás no te doy un balazo porque soy cristiano, o no te golpeo porque soy cristiano. Ay, en pocas palabras. Bueno, pero ¿cuál es el deseo de Dios? Que amemos a nuestro prójimo. Ese es el deseo del Señor, que amemos a nuestro prójimo, que le bendigamos, que si nuestro enemigo nos pide llevar una carga, que la llevemos dos. Mira, ahorita que venía yo del camino para acá, caí en un bache y se me vino la cara del alcalde así, y pensé muchas cosas. Y dije cosas. Y mis hijos venían ahí. Y le digo, perdónenme, hijos. Es que da coraje, pero perdónenme. Yo te voy a predicar de eso. Le digo. Perdónenme. Porque da coraje, ¿no? O sea, que dices, oye, no es posible. Y uno empieza a hacer sus corajes cristianos. No, está mal. Y le digo, perdóname, Señor, no, pues no. Solo te pido pues, también que el alcalde caiga en su carro también, en un bache. No es cierto, eso es broma. No, espero mejoremos. El deseo de Dios es que amemos a nuestro prójimo. Luego dice el Señor, adulterios. Adulterios. Esta palabra está relacionada con la inmoralidad sexual, particularmente la infidelidad matrimonial, la inmoralidad sexual en el matrimonio, o la infidelidad, ¿verdad? Adulterios salen del corazón y contaminan. ¿Cuánto contamina al hombre este pecado? Es un pecado altamente destructivo y contaminante, el adulterio.
Este pecado es así de contaminante porque agrede y daña directamente al matrimonio, el cual es la institución sagrada que creó Dios para bendecirnos. El adulterio daña a las familias, a la sociedad, daña a las generaciones que siguen. El adulterio hiere a las personas de las familias y a veces las heridas que ocasiona el adulterio, este pecado, son muy profundas y muchas veces incapacitantes, emocionalmente hablando. Hijos que sufren eso, de padres que pasan por eso, a veces no pueden hacer su vida bien, porque no pueden lidiar con un asunto que vivieron ahí, en casa. ¿Cómo van a creer los hijos en la lealtad cuando las personas más importantes en su vida nunca mostraron lealtad uno al otro? O sea, y así, este asunto es bien serio. No solamente, hay un tropezón, ¿no? A veces hay quienes minimizan este pecado. Bueno, pues, ya me equivoqué. O sea, ¿a quién no le pasa? Minimizan. Pero Jesús no minimizó esto. Jesús dijo, esos adulterios salen del corazón y contaminan al hombre. Y el deseo de Dios es que los matrimonios se amen y sean fieles uno al otro, hasta la muerte. ¿Sabe cómo prevenir el adulterio? ¿Quiere que se lo diga? Digo, no hay recetas, ¿verdad? Pero le voy a dar un consejo. Ponga sus fronteras muy lejos del peligro para que usted pueda adulterar. Si usted es varón, sobre todo el varón, tenga mucho cuidado con sus relaciones con el sexo opuesto. Mucho cuidado. Ponga su frontera, pero ponga una barda, luego una zanja, y luego después de la zanja una malla de alambrado, y luego perros de aquel lado. O sea, de modo que para que llegue a pasar, usted esté bien protegido, por amor a Dios y por amor a su esposa. Sin embargo, a veces algunos, como los discípulos, ¿no? Como Jesús les dijo, no entienden, ¿no? Es que yo no sabía que whatsappear, o sea, era riesgoso. Por favor, ¿no? ¿Cuál es el deseo de Dios? Que nos amemos y nos seamos fieles. Y que mostremos ese ejemplo a las generaciones que están siguiéndonos, a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a los niños de la iglesia, a los niños de nuestra cuadra, lo que sea. Ese es el deseo de Dios, que modelemos el matrimonio que Él diseñó. Obviamente no es un matrimonio perfecto, pero sí, un matrimonio imperfecto está muy lejos de ser un matrimonio lleno de adulterio. Eso es otra cosa. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo, si quieres que sea mi matrimonio perfecto. No, nadie lo tiene. Pero eso está muy distante a ser un matrimonio lleno de deslealtades y de infidelidades. Esa es otra cosa. Espero me explique. ¿Sí me explico? Luego sigue diciendo el Señor, fornicaciones. Toda clase de pecado sexual. Hermanos, toda clase de pecado sexual es fornicación. La que pensemos es fornicación. Este pecado es muy contaminante y destructivo, ya que lleva al ser humano, a tener comportamientos vergonzosos y decadentes. El pecado sexual reduce al hombre a comportarse como animal a veces. A que ¿puedes traer un cargador y una extensión? Se me está acabando la pila, por favor. Sí. A que se vea a veces a las personas como objetos.
A la mujer, ¿verdad? El hombre se la vea como un objeto solo para la satisfacción. Pero ¿y cuáles son las consecuencias del pecado sexual? Enfermedades, abortos, ¿verdad? La sociedad de hoy, en vez de prevenir e instruir a las generaciones en estos asuntos, infundirles en el corazón temor de Dios, no, ya quieren resolverlo cuando ya hay otra persona en el vientre que tiene que pagar el precio del pecado sexual. Si pueden apurarse tantito, por favor, es que se me está acabando la batería de la... Pero se está yendo rápido, no sé por qué. Gracias. Pero el deseo de Dios es que nosotros aprendamos a tener contentamiento en sus planes, a que aprendamos a ver este tema de la sexualidad de la manera que Dios la ve, y que eso enseñemos. Gracias. Gracias, disculpe usted, hermano. Se acabó la pila. Deme un minuto para en lo que recarga tantito. Discúlpeme. Pero bueno, la fornicación, como le decía, las fornicaciones destruyen altamente la vida de las personas, de las sociedades, las familias, a los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes no han echado a perder sus vidas por ignorar estos temas, por tomar a la ligereza el asunto de la pureza sexual? Y el Señor dice, no, que tengan cuidado. Este es un asunto, eso es un pecado altamente contaminante, contamina el corazón, contamina el mundo, contamina la sociedad, contamina las familias, contamina todo. Es terrible. El Señor destruyó Sodoma y Gomorra precisamente porque este pecado era algo que se salió de control. Solo imagínense, o sea, con la seriedad que Dios toma este asunto. Muchos de los imperios poderosos del mundo, por ejemplo, el Imperio Romano, se piensa que una de las causas de su decadencia fue que se multiplicó el pecado sexual tremendamente, y eso fue debilitando las entrañas del gobierno. Y grandes imperios han caído, grandes ciudades cayeron. ¿Por qué pensamos que uno no puede también caer si no cuida esto? Este es un tema que el Señor lo habló con mucha claridad. Acá lo aborda y lo habló con toda claridad y seriedad. Las fornicaciones, que es un pecado que sale del corazón,
que contamina. Luego sigue diciendo el Señor, los hurtos, que pues bueno, es robo, ¿no? Fraude. Robo, fraude. Yo venía haciendo corajes por lo del bache, ¿no? ¿Por qué cree que las calles están así? Porque se roban el dinero que se debería usar para que estuvieran en mejores condiciones. Y eso genera consecuencias. Consecuencias, daña, contamina todo nuestro entorno. Lo que alguien hoy toma que no es suyo, eso es una reacción en cadena. No pensemos que si nosotros tomamos algo que no nos corresponde, no le vamos a hacer daño a nadie. Hay una reacción en cadena porque eso era para otra persona o le pertenecía a otra persona. Y bueno, se desata un círculo destructivo y que a grande escala pues es la corrupción de las sociedades. Por lo tanto es un pecado que es altamente destructivo. El deseo de Dios es que nosotros nos ganemos nuestro sustento con dignidad, con honradez, con duro trabajo. Sí, yo sé que podemos decir, no, pero el gobierno, pero está dura la situación, pero lo que cuesta ganarse unos pesos, sí, yo lo sé. Pero eso no nos da derecho a robar. Eso no nos da derecho a querer obtener beneficios de manera ilícita. ¿Por qué? Porque el Señor aquí dice, este pecado, ahí está, porque la tentación ahí va a estar, a ir por el camino fácil, a hacer un negocio que esté ahí como que raro, ¿no? Dice, bueno, pero total yo no voy a ser el que lo va a hacer, ¿no? Yo nada más voy a invertir, yo no voy a hacer nada. Cuidado, porque podemos estar participando de hurtos y eso nos puede traer consecuencias desastrosas, dramáticas, feas. Sigue diciendo el Señor, falsos testimonios, otro pecado altamente contaminante, calumnias, chismes. Básicamente es cuando se habla algo negativo de otra persona que no es verdad o que no nos consta. Cuando reproducimos algo que nos dijeron, que no sabemos si es verdadero, ya estamos haciendo chisme, ya estamos levantando un falso testimonio, estamos chismeando, estamos difamando, estamos calumniando. Fíjese, la palabra diablo, el griego diabolos, significa calumniador. ¿Sabía usted que diablo significa calumniador? Ah, bueno, ya lo sabe. Sí, el diablo es amante de los chismes. Es el productor de Ventaneando. Ay, sí. Pati Chapoy. No, pero ya en serio, el diablo es amante de los chismes maliciosos. Satanás es el chismoso mayor. La Biblia lo llama como el diablo, el calumniador, el difamador. Y este pecado de los falsos testimonios, de la calumnia, puede llegar a meter en serios problemas a otros. Incluso al que calumnia, ¿verdad? Pues aún al que calumnia, pues le mete problemas. Pero también chismes pueden meter en problemas al que calumnia a uno. Porque ese chisme, esa mentira se puede regar y otra persona puede creerla y ya verle con malos ojos a esa persona que está siendo calumniada por una platiquilla irresponsable que alguien tuvo y dijo, oye, yo me enteré que no sé qué, y que no nos consta, que no. Y honestamente, hermanos, en eso todos somos tentados diariamente, porque la gente es el pan de cada día. No hay día que yo no llegue al trabajo y me tope con esto.
¿En serio? Bueno, no sé si a usted le pasa, yo trabajo en un lugar muy raro, pero no hay día que yo me tope con que ya, oye, te enteraste, oye, ya supiste, oye, y así calumniando a las personas. Y el diablo se divierte en esa dinámica. El chisme puede llegar a ocasionar guerras, incluso muertes, porque no es de, ay, un chismecillo ahí, pues sin intención de dañar, ¿no? Pues hay quien nos avienta un chismecillo. Dicen algunas personas, ay, hay quien, ¿a poco tú nunca, no? Pero, hermanos, un chisme puede llegar a ocasionar guerras, puede llegar a ocasionar muertes. Hay gente que han matado por un chisme. Hay guerras que se han desatado por una calumnia. Por ejemplo, la propaganda y manipulación que han usado algunas naciones que estuvieron en guerra, riegan rumores o calumnias, lo que hoy conocemos como fake news, se riegan y son una herramienta usada para manipular la opinión o la percepción del pueblo o pública. Y entonces para que la gente lo crea y de esa manera entonces justifiquen algo los que riegan esa calumnia. Si regamos esta información y todos lo creen, podemos justificar la guerra. Fíjese, a esos niveles puede llegar a ser usada la calumnia. Y obviamente Dios mira todo eso. Y el Señor Jesús dice, no se crean que los chismecillos son inocentes. Tengan cuidado con eso, porque eso es altamente contaminante. Porque a lo mejor alguien puede verlo como inocente, pero esto es una actitud diabólica que puede generar consecuencias así, catastróficas. Los chismes, difamaciones, destruyen la armonía social, la armonía del grupo, ¿verdad? De las familias también, o de la iglesia. Este pecado es altamente contaminante porque pone en guerra a los hombres, o pone en guerra a los hombres entre ellos, y con esto desafían al Dios de paz. Dios quiere que los hombres estén en paz, ¿sí o no? Y si la gente anda en chismes y calumnias, ¿qué provoca? Guerras. Con esa actitud de chismes y calumnias desafiamos al Dios de toda paz. El deseo de Dios es que tratemos de vivir en santa paz, en armonía unos con otros, y que en la medida de nuestras posibilidades, como dice la Escritura, estemos en paz con todos. Y si alguien no tiene guerra contra nosotros, ¿por qué participamos de un chisme o una calumnia que le estamos de esa manera haciendo guerra? Ay, pero pues hay un chismecillo ahí. No. Dios no lo mira como un chismecillo así. Y sigue diciendo el Señor, las blasfemias. Por último, las blasfemias. Es una palabra fuerte, ¿sí o no? Cuando se usa en relación con las personas quiere decir calumnia. Una blasfemia es una especie de calumnia, pero generalmente no se usa esa palabra para usarla cuando uno habla, blasfemé de mi vecino, no dice uno así, ¿no? Pero cuando se usa en relación con Dios, se usa esta palabra, blasfemia. Entonces, es maledicencia o difamación de Dios. Entonces aquí sube un nivel, ¿no? Antes vimos la difamación de las personas, aquí es la difamación de Dios. Eso es una blasfemia, cuando se hablan mentiras de Dios. Este pecado es altamente contaminante porque, ¿sabe qué ocasiona las blasfemias? Que muchas personas, o más bien se empuja a muchas personas más lejos de Dios de las que ya están. Cuando una persona dice una blasfemia, el oyente, que si no tiene fe, menos fe va a tener. Entonces las blasfemias empujan a otros a alejarse más de Dios. Todo lo que se dice de Jesús, de que no, que Jesús nunca existió, de que Jesús fue no sé qué, y todas esas blasfemias,
han generado un montón de personas que abrazan esas formas de pensar y se alejan más de Dios. Las blasfemias alejan a las personas de la única fuente de pureza que es Dios, y las alejan para contaminarse más y más y más. Ese propósito tienen las blasfemias, alejar a las personas más de Dios para que sigan contaminadas y contaminando. ¿Cuál es el deseo de Dios? Que lo conozcamos, acercarnos a Él, que el hombre se acerque a Él, que le conozca para que deje de blasfemar. Porque cuando nosotros nos acercamos a Dios y le conocemos, vamos a opinar lo que es, no lo que se nos ocurre, y andar diciendo blasfemias, alejando a otros más de Dios de lo que ya están. Ese es el deseo de Dios, que nos acerquemos para que Él se revele a nosotros y podamos reproducir verdades, no blasfemias. Así que cuando usted vea un blasfemio, dígale eso, dile: mira, tú blasfemas, dices eso de Dios porque no lo conoces. Y generalmente eso pasa, ¿no? ¿Cuánto les ha pasado que conocen a alguien y ya cuando lo conocen, a lo mejor les da una impresión, ¿no? A todos nos ha pasado seguramente. Una persona nos da una impresión y ya cuando lo conoces de cerca y ves que es buena persona, buena gente, dices: oye, yo pensé cuando te vi la primera vez, pensé que eras bien sangrón o que eras bien enojón, pero ya vi que eres buena onda. O sea, esa persona cuando te vio blasfemó de ti. ¿Por qué? Porque se hizo una idea equivocada y le dijo a su esposa: mira, ese hermano se ve que es sangrón. Ya cuando lo conoce dice: no, pues me equivoqué. Y así es con Dios. Cuando uno ve de lejos a Dios, que no conoce a Dios, dice: no, yo creo que ese Dios que dicen es... A ver, ¿por qué trató a Job así? ¿No? A ver, ¿por qué mandó el diluvio? Y puras cosas malas, ¿no? Y que porque el diluvio, y que porque le hizo eso a Job, y que porque Jesús murió, y que porque a Pablo lo así, y que, o sea, puro evento así trágico. Y dicen: ¿qué ese Dios? ¿Qué fue con ese Dios? No, que mucho amor. Y empieza la gente a blasfemar. Y lo escucha otro que no conoce a Dios y dice: oye, tienes razón, nunca lo había pensado. Sí, es cierto. Eso del cristianismo, eso de Dios, se me hace que es pura manipulación, pura cosa que no tiene sentido. Pero ya cuando te humillas a Dios, te acercas, comienzas a conocerlo, te das cuenta de todo el contexto y cambia tu manera de pensar de Dios. Pero mientras una persona está lejos de Dios, como los fariseos estaban, blasfemaban, decían cosas que Dios no decía. Reflejaban a un Dios que no era el Dios de la Biblia. Y ese Dios le mostraban al pueblo. Lo que importa, hermanos, para finalizar, no es tanto cómo actuamos, sino por qué hacemos las cosas. Es decir, la intención del corazón siempre será lo más importante. Lo que hay en el corazón siempre será lo más importante para Dios. No se trata de cómo lo hacemos, o más bien de lo que hacemos, sino de qué es lo que nos motiva a hacer algo. Porque ¿sabe qué? Los hombres miran la intención, la acción, pero Dios mira la intención. Siempre debemos de tener presente eso. Dios mira nuestro corazón. Dios siempre va a mirar nuestro corazón, no solo nuestras acciones. Los fariseos aquellos pensaban que Dios miraba solo las acciones y se equivocaron. Y Jesús dijo: no, Dios mira el corazón y lo que hay adentro del corazón y de donde sale todo eso que ya estudiamos. La enseñanza de Jesús nos condena a todos, ¿verdad? Porque ¿sabe qué? Ninguno puede decir: yo ya estoy libre de toda contaminación y jamás a mí me puede ocurrir nada más. No. Debemos de permitir que Dios siga limpiando nuestras vidas, nuestros corazones. Así como muchos se cuidan, ¿verdad?, exteriormente,
en su apariencia, también se debe invertir esfuerzo y tiempo y compromiso en cuidar nuestra condición interna, no solo la externa, sino la interna. Porque como leímos, el Señor nos ha dado un nuevo corazón a los que hemos confiado en Él, y Él está moldeando, trabajando en nuestro corazón para sacar toda la suciedad, la contaminación que hay en nuestro corazón. Amén. Vamos a orar. Señor, Tú conoces nuestros corazones. No solamente a Ti te interesa lo que hacemos, sino también el por qué hacemos todas las cosas. Ante Ti no podemos ocultar nada. Señor, te pedimos esta noche que Tú limpies lo que nuestro corazón no sirve, lo que permitimos que entre y contamine, y que a veces nos lleva también a contaminar a otros, Señor. Porque del corazón, como Tú lo enseñaste, Señor, salen todas estas cosas, todas estas maldades. Límpianos más y más para que podamos ser puros, para que podamos ser agradables a Ti. No solo agradándote, Señor, con lo que hacemos, sino agradándote con lo que pensamos. Tú conoces nuestros más íntimos pensamientos y deseos. Y no estamos exentos, Señor. Reconocemos ante Ti que no estamos exentos, Señor, de pensar cosas que no convienen, de tener malos pensamientos, pensamientos que no convienen, de codiciar cosas que no convienen, de tener deseos que no convienen. Límpianos, Señor Jesús. Líbranos de caer en religiosidad, en pensar que las cosas exteriores son más importantes que las interiores. Ayúdanos a caminar en integridad ante Tu presencia. Que no caigamos en la trampa, Señor, nunca de confiarnos en que conocemos mucho, en que hemos leído mucho la Biblia, en lo que sea, Señor, en que podamos llegar a confiar falsamente. Ayúdanos a entender que los hábitos no son lo que hacen al corazón, sino lo que hacen un corazón agradable a Ti es siempre estar dispuestos a ser enseñados por Ti, Señor, a ser humildes, a rendirnos cuentas siempre ante Ti, Señor, a que cada vez que nos acerquemos a Ti y a Tu palabra, sepamos que nos acercamos a la fuente de mayor pureza que existe, eres Tú, Señor. Y ahí vernos, a esa luz medirnos, en ese espejo reflejarnos. Y cuando lo hacemos, Señor, sin duda, vemos nuestras manchas, vemos nuestras debilidades y necesidades. Pero ahí te pedimos, Señor, ayúdanos siempre. No nos dejes, Señor, andar en nuestro orgullo. No nos dejes andar en todos estos pecados, Señor, que hoy estudiamos, sino ayúdanos a andar y a pensar en todo lo bueno, en todo lo santo, en todo lo puro, a que andemos como es digno de andar ante Tu presencia. Queremos ser un pueblo santo, un pueblo que Te ama, un pueblo que se purifica y se limpia, un pueblo que se compromete con la santidad, que no pone pretextos, que no pone obstáculos para ir hacia allá. Queremos ser un pueblo que Te agrade,
Límpianos, Señor, límpianos para que podamos andar ante ti en perfección de corazón. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos.